Amén. Al igual forma, en Gálatas 5:14 dice que allí se cumple la ley de Dios. Y la ley de Dios allí se cumple en el amar. Porque cuando nosotros amamos, estamos cumpliendo la ley de Dios. Estamos siendo obedientes, hemos permitido que el amor de Dios entre en nuestros corazones. Pero ¿por qué dice en Romanos 13, no le debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros? En este versículo nos demanda que la ley es cumplida cuando amamos a las personas que han caído en estos pecados. Por ejemplo, las personas adúlteras, todo lo que dice, todo lo que habla, hablando de los pecados de la carne, porque dice que se ha cumplido, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume amar al prójimo a sí mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona que dice que ama a Dios no puede hacer a un lado, no puede desprestigiar a las personas que se encuentran en este estado, porque las personas que se encuentran en este estado son personas que necesitan el amor de Dios. Pero si usted y yo conocemos el amor a Dios, la misma palabra nos va a llevar a no hacer excepción de personas, sino llevarles el amor. Dice, no le debáis nada a nadie. ¿Por qué dice no le debáis nada? Porque adquirimos una deuda al condenar a las personas que se encuentran en este estado, o a las personas que por cualquier descuido caen en estos pecados. Por eso dice en este versículo, así dice, como dice en el versículo, en el último, y en esta dice, estamos manifestando el amor de Dios. En Gálatas 5:14, porque toda la ley se resume en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vean el versículo 15, ¿qué es lo que dice? Pero si mordéis y coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Cuando la naturaleza caída del hombre, se entiende que en la naturaleza caída del hombre, el hombre no puede amar, el hombre no puede ver las cosas como tiene que verse de acuerdo a la misericordia de Dios. Porque Miqueas 6:7 y 8 dice, oh hombre, no te he dicho, dice, no te he dicho que amar a Dios es tener misericordia, hacer justicia y hacer misericordia de parte de Dios. Justicia, pero habla de la justicia de Dios, de la equidad, sin condenar. Cuando tenemos el amor de Dios, no estamos condenando, porque entonces dice Gálatas, el versículo 15, puede leerlo como dice. Entonces dice, pero si os mordéis y coméis unos a otros, es edificante comprender que el amor de Dios es el que nos enseña a amar a las personas, a amarlas con todos sus defectos, con todos los errores. No quiere decir que tú y yo nos vamos a ir de beso a beso y de abrazo y a estar compartiendo la vida con personas así de esta manera, sino Él nos está hablando de que el amor de Dios es que llevarles el consuelo, llevarles el amor. Pero el amor de Dios, cuando fracasa en el cristianismo o en la persona que ama y que dice que conoce a Dios, cuando está mordiendo y está criticando, entonces entra la mentira. Inicialmente vimos que en la caída del hombre empezó a mentirle. Le dijo, la mujer que me diste. Allí entra la mentira, y esa mentira lo esclaviza y la misma mentira lo destruye. Por eso nos deja bien en claro por qué hay que aprender a amar. ¿Por qué tenemos que aprender a amar? Primeramente a Dios, porque si nosotros no amamos a Dios y no tenemos el amor de Dios, no tenemos la capacidad de amar a nadie. Levíticos 9:18, vean que desde el Antiguo Testamento, no es solamente desde hoy, desde el Antiguo Testamento, como dice Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
En el Antiguo Testamento nos habla que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién desprecia y odia su carne como para maltratarla, para sajarla, para magullarla? Nadie, ¿verdad? Nosotros nos cuidamos, pero dice como a ti mismo, nos lo dice desde el Antiguo Testamento. El verbo amar significa el amor divino de Dios. El amor divino de Dios, como dice el apóstol Juan, indica que Dios inicia el amor derramado sobre el pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo tiene que hacer? Derramarlo también con sus congéneres, con su prójimo. Porque no tiene lógica decir que solo un hijo de Dios puede amar. Unos se pueden ofender, otros pueden, son expresiones que se escuchan, ¿verdad? ¿Cómo puede decir uno? Son egoístas. ¿Cómo es posible que solo un cristiano puede amar? Pero la Biblia así lo define, mire, lo dice la palabra, 1 de Juan 4:7. ¿Qué es lo que dice? Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, cuando nosotros amamos y conocemos a Dios, lo dice en el versículo 8, que el amor es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ya no estamos en tinieblas. Lo dice en el siguiente versículo. Cuando ya nosotros podemos amar es porque hemos sido rescatados de las tinieblas, hemos sido rescatados de la vida antigua que teníamos. Y esa vida antigua se va porque Dios ha hecho desaparecer las tinieblas. Pero cuando hemos nacido de nuevo, porque conocer a Dios, hay muchos que conocen a Dios, hay muchas personas que dicen, yo tengo 25, 30, 40, 50 años de ser cristiano y no conocen ni siquiera la Escritura. Entonces, ¿cómo puede decir, cómo se puede cumplir esta palabra en una persona que no testifica que es nacido de Dios? Entonces, el que ama quiere decir que es nacido de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos, porque muchos dicen, yo soy cristiano, yo amo a Dios, le aplica la palabra, le aplica la Biblia a las personas, se defienden con la Biblia, porque la espada del Espíritu es la palabra, pero cuando es aplicada a través de nuestros frutos, a través de lo que nosotros profesamos, como dice Santiago 3, que en nuestras obras tenemos que manifestar la sabiduría, el conocimiento y el nacimiento. Porque el nacer de nuevo, como dice, que no os mordáis y consumáis, porque hoy es una guerra incesante. En el mundo se sabe que la naturaleza caída, eso es normal, pero lo que es anormal es que en el pueblo de Dios existan estas cosas. No puede existir, como dice 1 de Juan 4, el que es nacido. Entonces, ¿cuál es la clave? El que es nacido, el que es verdaderamente cristiano, el que verdaderamente está en la luz, el que salió de las tinieblas, si puede amar. El amor ágape de Dios, que todo lo ve, todo lo perdona, no viene a acusar a nadie, no está maltratando a nadie, porque dice de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Porque Dios, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones para edificar, no para destruir a nadie. El amor de Dios es ministrado, ¿para qué? Para levantar. Amén. Pero definitivamente estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque en el pueblo cristiano hay guerras terribles. No están peleando con Satanás, están peleando con el hermano, con la hermana. Eso no puede ser. ¿Por qué dice la palabra se van a consumir? ¿Por qué dice se van a consumir? Porque están esclavizados. La persona que hace eso está esclavizada al pecado. Y no importa que digas, yo soy cristiano de 25 años, yo soy cristiano de toda una vida. Es mentiroso. La palabra lo describe. Muestra por tu buena conducta, dice Santiago 3, tus buenas obras en sabia mansedumbre. Aleluya. Pero bueno, veamos las otras citas. 1 de Juan 3, 14 al 16. Por favor, ¿quién lo puede leer? Es fácil decir que amamos a Dios. Es tan fácil, hermano. No nos cuesta más nada que asistir a la iglesia, cargar una Biblia, vestirnos decorosamente, porque
hermano, mordiendo a su prójimo. ¿Quién dice, si el segundo es amarás al prójimo como a ti mismo? Si yo me amo a mí mismo, por eso la palabra dice, tenemos que aprender a amarnos nosotros, porque cuando yo me aprendo a amar, salgo de la mentira, de la hipocresía, y salgo del maltrato, salgo del odio, de la amargura. No permito, porque yo me amo a mí misma. Si yo me amo, yo no voy a permitir que la mentira entre a mí y lo voy a profesar y luego contaminar las personas que me rodean, los hijos, la familia, la iglesia. Desgraciadamente, la guerra que se está librando más fuerte y más tenebrosa es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está mordiéndose en celos, en críticas, en prestigio. Eso no está bien. ¿Cómo dice la cita que acabo de leer? Amén. Primera de Juan 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Aleluya. Aleluya. Mire qué palabra tan fuerte esa. Qué palabra tan fuerte. Aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y dice que ningún homicida heredará el reino de los cielos. Homicida. Hay muchas personas que se jactan. Es que amar a Dios y reflejar el amor de Dios, hermano, no es fácil. Por eso dice bien claro la escritura: si no nacemos del agua y del espíritu, no somos nada. No somos más que sepulcros blanqueados, dice la palabra. El Señor Jesucristo les decía a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos, osamentas podridas. Tienen el corazón lleno de veneno, lleno de odio, lleno de amargura, de mentira, de pecado. Pero Dios les hablaba así a ellos, porque ellos profesaban, andaban con sus vestimentas intachables, con sus vestiduras arrastrando por los suelos, andaban íntegros, intactos, que usted los miraba y se deslumbraba ver cómo esos hombres se vestían, los fariseos. Pero hasta ahí cargaban la inmundicia, hasta donde le llegaba la vestimenta, cargaban la inmundicia y el pecado, el desprecio. Y el Señor Jesucristo le decía a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Por qué? Porque ellos condenaban al pueblo, pero ellos eran pecadores. No amaban al pueblo, abusaban al pueblo, los maltrataban en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios, hoy vemos cuántos cementerios hay en las iglesias. Qué tristeza es, hermanos. Qué tristeza es, porque Mateo 25 habla de las vírgenes sensatas y de las insensatas. ¿Por qué? Porque está hablando de la iglesia. Está hablando de que unos sí son verdaderamente nacidos de Dios, pero otros no son nacidos de Dios. ¿Por qué? Tenían, dice, las lámparas vacías. No tenían la unción, la presencia, la dirección de Dios. Solamente, dice, las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Las dos son vírgenes, pero unas sensatas y las otras insensatas. Entonces nos queda demostrado a todos nosotros que como cristianos tenemos que buscar la presencia de Dios. Si no, miren, qué terrible esa palabra. El que aborrece a su hermano es homicida. Aleluya. Es homicida. ¡Qué barbaridad! Y a una persona que es homicida lo ve como lo peor de la sociedad. Es una persona que no es digna de hablarle, no es digna de mirarla siquiera. Pero el Señor lo llama al que odia a su hermano. ¿Pero por qué es esta situación? Primera de Juan 4, 20 y 21 nos dice que yo amo a Dios. Dice, mira lo que dice, Primera de Juan 4, 20 y 21, ¿la tienen? Sí, amén. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando en este libro nos dice que el que dice que ama a Dios, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí entran los mandamientos y los dogmas de los hombres. Mandamientos y dogmas, porque el amor verdadero no debe de confundirse. Así como nosotros sabemos diferenciar lo que es el oro y lo que es la chatarra, porque se parecen al verlos usted. Al ver usted, dos anillos de oro se ven iguales, pero cuando se someten a prueba usted sabe cuál es el legítimo. Pero cuando nos habla de que el que dice que ama a su hermano, ¿cómo dice? Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿usted cree que ama a Dios? No, no podemos. No podemos caracterizarnos de decir y abrir nuestros labios y decir yo amo a Dios, yo alabo y exalto al Señor, yo te exalto, Señor, tú eres mi Dios. Y tú eres como aquellos estaban orando dos en el estrado y uno le decía: Señor, perdóname, Señor, mira mis pecados, perdóname, ayúdame. Y el otro decía: gracias, Señor, porque no soy igual a este publicano, pecador. Así estamos. Así se encuentra la iglesia, en ese estado tan terrible. No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a las personas. Aborrecerlas no quiere decir, hay muchas formas y muchas maneras de aborrecer a una persona. A veces se aborrece deliberadamente por alguna acción, alguna actitud que ha recibido, pero a veces se aborrecen solamente porque no quiere entablar una relación o una comunicación o no quiere verle. Porque hay muchos. Si usted ve cuántas personas se conocen, cuántas personas conocemos nosotros, yo estoy segura que también ustedes que son cristianos, pero porque no van a la misma iglesia donde ustedes van, los ignoran, no los determinan, no les hablan, cambian la calle, cambian el lugar, cambian el camino. ¿Por qué? Porque se creen más santos tal vez. Entonces eso es aborrecer, y aborrecerlo por cualquier actitud, por cualquier cosa que sucede, cualquier diferencia. No podemos nosotros aborrecer a nadie si sabemos que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Cuando hemos nacido totalmente de Dios. Primera de Juan 2, 10 y el 11 nos habla, si la tiene, el que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Miren, como dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo. Pero el que aborrece al hermano aún está en tinieblas. Y dice, no solamente está en tinieblas, camina en tinieblas y no sube a donde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si vivimos nosotros en la luz, si vivimos en Cristo Jesús, tenemos que demostrar y hacer nuestra vida como dijo Dios, como Él lo deja establecido en su palabra. Porque está escrito que el que no ama y el que sigue de tropiezo, porque dice que ama y dice que está en la luz, pero sus acciones no son las que Dios quiere en su palabra, sino que es una persona falsa, o es una persona que no le brinda el amor a la persona que lo necesita. Ya puede ser la familia, pueden ser las amistades, pueden ser en el lugar donde Dios quiere. En su palabra nos está mostrando que tenemos que aprender a amarnos. Aquí el punto es que tenemos que aprender a amarnos, porque cuando nosotros no nos amamos, permitimos que el odio y la amargura llenen nuestro corazón. ¿De qué? De resentimientos, de amarguras, de celos, de iras, de contiendas, y estas cosas, como dice Hebreos 12:14, nos puede apartar del camino de Dios. Por eso dice su palabra que tenemos que aprender a amarnos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a aprender a amar? Reconociendo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, reconociendo que Él por amor fue a la cruz sin tomar en cuenta nuestros pecados, sin reclamar ni sacar a diario nuestras fallas y nuestros errores, porque Dios
nos perdonó y así nos acepta y aún todos los días. Pero vea lo que dice, que no tenemos que ser tropiezo de nadie. Lucas 17, 3 y 4. Porque dice, Lucas 17, 2 dice que es mejor que se ate un molino de viento en el cuello, una piedra, y que se vaya y que se tire a lo profundo de la mar. No podemos ser tropiezo en nadie. No podemos nosotros ponerle tropiezo a nadie. Tenemos nosotros, si hay situaciones que arreglar, en el mismo capítulo 17 nos dice, el capítulo 3 y más adelante nos dice, si hay diferencias, si hay problemas, si tenemos situaciones que arreglar, dice, arreglen los problemas que tengan que arreglar. Pero no podemos nosotros sacar a relucir. Tenemos que sacar a relucir el amor de Dios. Pero si nosotros no estamos en el amor de Dios, no hemos nacido, hay tinieblas todavía. Entonces quiere decir que tenemos que buscar el genuino arrepentimiento. Oh, pero ¿cómo está diciendo usted, pastora, que tengo que arrepentirme nuevamente? Todos los días tenemos que arrepentirnos y reconciliarnos con el Señor, porque todos los días pecamos y fallamos. Y más cuando hay personas aún que están en el camino del Señor y no han nacido. ¿Por qué? Porque hay personas que conocen pero no han nacido. Hay que nacer de nuevo, salir de las tinieblas, dejar el hombre viejo atrás, pero solo no lo vamos a hacer. Solo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda de Él podemos lograrlo. Así de que sí, dice, en ese capítulo dice, pero cuando habla me llama mucho la atención que dice, repréndelo. Hoy nos encontramos con jueces por todos lados. ¿Usted se ha dado cuenta? No podemos ser jueces de nadie. Hay un solo juez. Y el juez de toda la tierra se llama Jesucristo. Él es el abogado, Él es el médico y Él es el que juzga. ¿Cuántos pecados tenemos nosotros? Y Él no nos condena por ninguno. Dice que a lo profundo de la mar lanzó todos nuestros pecados. Él quiere que aprendamos nosotros a amarnos, pero no condenando a nadie. Cuando dice reprenderle, no quiere decir que le vamos a reprender delante de las personas. Dice a solas. A solas. No podemos nosotros exteriorizar delante de las personas el error de una persona. Tenemos que hablar con ellas. Si tenemos el amor de Dios lleva a la reflexión y nos conduce al amor. Nos conduce a ¿qué? A buscar al Señor, porque Él es el que nos rescata del error que estamos cometiendo. Porque dice que no nos llama a nosotros para que nosotros nos involucremos y nos convirtamos con las personas, apartarnos de la injusticia, pero aplicar y hacer la misericordia que tenemos que hacer. Porque la misericordia, dice en Mateo 9:35, dice que Jesucristo andaba por todo. Usted lo puede leer, Mateo 9:35. Dice que Jesucristo andaba por todas las ciudades y por todas las aldeas. Él caminaba y caminaba. Dice, ¿qué dice que andaba haciendo? Enseñando, predicando la palabra. ¿Y qué dice? Y sanaba. Dice, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. El amor de Dios, eso es a lo que nos lleva a poder llevarle, no involucrarnos, sino que llevarle la misericordia para que alcancen la misericordia de Dios. Porque el amar es orar, clamar, interceder, llevarlo a los pies del Señor. Ve qué sencillo es cuando tú y yo nacemos de nuevo y entonces comprendemos esta palabra, que es la que ha renovado nuestras vidas. Entonces, de igual forma, llevarla, dice Jesucristo, andaba por todo lugar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos incumbe? Dice, predicando, enseñando y sanando toda dolencia. Si hay alguien enfermo, si hay alguien que necesita, las personas que se encuentran en ese estado son personas necesitadas, son personas llenas de dolor, son personas llenas de necesidad, que necesitan la preeminencia, necesitan el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios llega, entonces, cuando llega el amor de Dios, hay liberación, sanidad,
sana. ¿Por qué? Conocen la verdad, la misma. ¿Quién es la verdad? Conocen que Jesucristo les va a liberar. Y conocen porque el Espíritu de Dios hace la obra. Y el Espíritu de Dios es el que nos enseña a amar. Cuando le buscamos a nosotros y entregamos y nacemos de nuevo y estamos en el amor de Dios, entonces podemos nosotros ministrarlo. Y el Espíritu de Dios hace la obra. Pero si Jesucristo lo hacía, usted y yo tenemos que hacerlo. ¿Cuál es la gratitud del hombre? Del hombre es igual al hombre y la mujer. ¿Cuál es la gratitud que tenemos que tener? La bendición que hemos recibido, llevarla a las personas que nosotros conocemos. Sacar a esas personas, llevarle sanidad, llevar liberación, llevar la santidad, llevarle para que esta persona reciba la fe. Porque sin fe, dicen, si no hay quien les hable, si no hay quien les predique, si no hay quien les enseñe, entonces ¿cómo van a conocer? ¿Cómo van a conocer? Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, dice que el amor de Dios en Levítico, la que acabamos de leer, derramó el amor en nosotros. Ahora nosotros tenemos que derramar ese amor, pero el amor lo vamos a derramar a través de nuestro testimonio. Permitir que Dios cambie la vida nuestras. Porque desgraciadamente lo digo, hermanos, es una palabra fea y fuerte, pesada, pero desgraciadamente en las iglesias hay cementerios, muchos cementerios de cristianos, porque con la lengua matan, con las palabras, porque dice que todo lo que sale de la boca, eso es, las palabras son las que el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, no todo lo que entra en la boca. Porque le decía, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué no se lavan las manos? Entonces el Señor le dijo, no todo lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre. Lo que al hombre contamina es lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que mata. Las palabras matan más que un latigazo. Un latigazo se cura, pero una palabra mal dicha, una palabra mata a las personas. Y por eso le digo, desgraciadamente en las iglesias hay tumbas, cementerios de cristianos que con la lengua han matado. Las críticas. No podemos criticar a nadie. Si el fulano se desanimó, si al fulano le falta esto, ayudémosles. Nosotros que somos como Gálatas 6, dice Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, dice, ayúdenle a levantarse. No vaya a ser que ustedes el día de mañana se encuentren en esa situación, porque somos carne y como carne podemos caer en esa condición. ¿Cuántos hay tirados en el desierto que necesitan la ayuda, que necesitan que nosotros le demos una manito? Necesitan. ¿Qué es lo que hace el ejército natural? Cuando un soldado cae, lo levantan, lo llevan a la enfermería, lo cuidan, se arriesgan, no importa que hayan llamaradas, no importa que las ametralladoras están, y si hay un soldado herido, los soldados corren, lo guardan y vienen y lo cubren y lo levantan y lo llevan a la enfermería para que se cure. El ejército de Cristo no es así. Cuando un cristiano se debilita o cae, le dan en la cabeza, le dan duro y duro, zapato y zapato, hasta que lo tiran al desierto y lo tiran al infierno y lo tiran al mundo. Allí no se encuentra el amor de Dios. Las palabras matan. Es igual en los hogares, el trato con los hijos, cualquier relación, es igual. Las palabras matan, las palabras destrozan, las palabras pueden levantar, construir, pero también las palabras pueden matar. ¿Por qué las palabras matan? Porque cuando una palabra va dicha, va directamente a las emociones, a los sentimientos, y allí la persona es atada, cae ahorcada, espiritualmente es aniquilada. ¿Por qué es aniquilada? Porque viene la depresión, viene la soledad, viene la angustia, viene el dolor, viene la amargura, se siente rechazada, se siente despreciada. Las palabras matan. Entonces, cuando hay la falta del sazón de la palabra y del Espíritu de Dios, matan. Porque hay personas, hermanos, que tienen su cabeza llena de malos recuerdos, pero recuerdos dolorosos desde que tenían la infancia, porque recibieron palabras hirientes, palabras groseras, palabras que solamente lo dice una persona que no conoce y que no tiene el amor de Dios. Pero eso es duro, que cuando tú y yo conocemos y sabemos que Dios
hay un ejemplo muy natural. Por ejemplo, mire, hay una persona. ¿Cómo puede una persona ayudar a otra persona que se encuentra en una situación de estas? Usted deje caer una manzana, al tercer día ahí tiene el moretón. ¿Por qué? Porque se le pudrió el lado que se le golpeó. En el ser humano es igual. Las palabras tocan y ¡pam! Le va al corazón. Y cuando una persona está herida del corazón, las cosas no pueden caminar, porque está llena de odio, de amargura, de resentimientos. Y allí, aparte de eso, no solamente se queda con el dolor, con la tristeza, sino que entra la amargura. Y cuando llega la amargura, entonces estamos exponiendo a esta persona. Y como dice Lucas, donde leímos que si servimos de tropiezo a uno de sus pequeños, mejor dice, quítate un molino en tu pescuezo y tírate al profundo de la mar. ¿Por qué? Porque hemos estropeado la obra del Señor, porque esa persona vale la sangre de Jesús. ¿Y qué hemos hecho? La hemos maltratado, la hemos mitigado, la hemos abochornado, la hemos avergonzado, la hemos maltratado. Y entonces dice, tu problema ahora es conmigo, porque somos lavados con la sangre de Cristo. Y si somos lavados con la sangre de Cristo, como dice que tenemos que ser manifiestos las obras con la fe. No solamente decir yo creo, no solamente decir yo tengo a Dios en mi corazón. Son tan fuertes y es tan difícil, hermanos. Usted y yo predicamos con el testimonio, porque de nada sirve que una persona pueda hablar bonito y que tenga muchos dones, como dice en 1 Corintios 13. Podemos tener muchos dones, podemos hablar mucha lengua, pero si el testimonio es malo, estamos en nada, no estamos haciendo nada. Entonces ve qué importante es podernos amar a nosotros. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que cuidar nuestra salvación, porque no solamente estamos perdiéndonos nosotros, sino estamos haciendo perder a aquella persona que le estamos haciendo daño, o aquella persona que participamos y que se le permitió levantarle un falso a otra persona. Tenemos que llenar nuestras vasijas de aceite, y el aceite de Dios, como dice en Tesalonicenses 5:23, como dice, llenarnos en espíritu, alma y cuerpo. Llenarnos. Cuando usted y yo nos llenamos, nosotros mismos, dice, somos nosotros libres de las heridas, libres de los golpes de la vida, porque las cosas que afectan, así como la manzana al caer se recibe un golpe, entonces hay que apartarla de las demás, porque si no va a echar a perder las otras frutas que tenemos allí. Pero cuando nosotros venimos y le entregamos al Señor el resentimiento, las heridas, los vacíos, porque una persona que cae en estas situaciones, cuando no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás. Por lo tanto, es una atadura que tiene. No podemos convertirnos en jueces ni condenar a nadie, porque esa persona, me estoy acordando fulano de tal, la ventana, la sotana y la sotana y la sotana. No podemos hacer eso. No podemos. Que Dios nos libre de tener esa lista. Quítesela de su mente, quítesela. Porque usted y yo dice que somos hijos. Si somos hijos de la luz, no vamos a calificar a nadie, no vamos a condenar a nadie, sino nosotros vamos a llevar la luz para que estas personas salgan de donde se encuentran. Pero claro está, una persona que no ha aprendido a amarse es porque es una persona que ha sufrido demasiado, tiene dureza en su corazón. Bien, cuando usted trabaja mucho en algo, se le hacen callos, ya ni siente, ¿verdad? Los callos se le pone dura la carne, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Cuando uno practica y practica algo, como se le hacen callos, puede barrer, digamos uno, ¿verdad? Se le hacen callos y ya uno ya ni siente. Así es el corazón. Cuando el corazón ha sufrido tanto, cuando una persona está llena de heridas, llena de dolor, llena de resentimiento, no es culpa de la persona. Y esa persona que está cargando con esas cosas en su corazón es porque necesita sanidad. Pero por eso dice en Mateo 9:35 que Jesucristo predicaba y Él caminaba por todos lados. Así usted y yo conocemos una persona que está dolida. Si conocemos a una persona que se encuentra en una situación semejante, o una persona que está con la necesidad, si conocemos a una persona
el amor de Dios. Vamos a llevarle la preeminencia del amor de Dios, porque la naturaleza caída del hombre no le permite amar. La naturaleza caída del hombre no le permite ver lo que es de Dios. Pero si una persona está en la luz, puede ministrarle el amor de Dios a esa persona. Pero si hay una persona que cree como mucho, dice, Satanás le ha llenado la cabeza, que el Señor lo reprenda, a muchas personas que piensan que porque cargan una Biblia, porque van a la iglesia, porque visten decorosamente como personas, se convierten en fariseos. ¿Y quién es un fariseo? Un fariseo es el que condena, y nosotros no podemos condenar a nadie. Dice en Juan 8:32, Él nos ha hecho libres. ¿Libres de qué? Nos ha hecho libres del pecado, libres de la esclavitud, libres de la pasada manera que antes vivíamos. Nos ha libertado del hombre viejo. Y si Él nos ha libertado del hombre viejo, ahora vemos el amor de Dios. Si hay situaciones, porque hay cuántas situaciones adversas, cuántas parejas hay. Usted ve cuántas parejas, hermanos, familiares viven en disensiones, en pleitos, en cuánta cosa viven. Pero ¿qué es lo que sucede? No buscar la luz o no buscar el amor de Dios, no podremos arreglar las cosas. Primeramente hay que recibir el amor de Dios. ¿Cómo? Convirtiéndonos. Mire qué feo se escucha, porque hay muchas personas que no le han dado lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia, renueva, regenera, como dice Romanos 12, del 1 al 2. Dice que tenemos que renovar el entendimiento. El entendimiento es el corazón, renovarlo a través de la misma palabra, porque la palabra es espíritu y la palabra coge vida en nosotros, y cuando coge vida viene el testimonio, vienen nuestros frutos, y cuando vienen nuestros frutos podemos ayudar a los demás, podemos ayudar a aquel que necesita, podemos ayudar a las personas que no han madurado totalmente. Y cuando hay personas que no han madurado totalmente, entonces, ¿de qué servimos nosotros? Como dice Lucas 4. Lucas 4:18, ¿cómo dice esta cita? Lucas 4:18, ¿quién lo puede leer? Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya, mire qué maravilloso. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros es para ayudar, para llevar el amor de Dios, para poderle brindar el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? El amor a Dios. El versículo que dice San Juan 3:16, todos se lo saben de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando nos habla que el amor de Dios, es que sin el amor de Dios, hermano, nosotros somos nada. Dice San Juan 15:5, si nosotros estamos desconectados de Dios, nada somos. ¿Y de qué forma podemos estar desconectados de Dios? Que no meditemos en la santa palabra del Señor. Todos los días nosotros tenemos una carrera, y esa carrera es meditar en la presencia de Dios. ¿Y cuál es la presencia de Dios? La palabra. Porque la palabra, cuando meditamos en esta palabra, entonces la palabra coge vida en nosotros, y la misma palabra nos enseña a nosotros, como dice en Jeremías 31:3, que el amor de Dios está con nosotros, el amor del Eterno. Dios está siempre con nosotros. El Espíritu de Dios, dice Lucas 4:18, está sobre nosotros para que podamos ayudar, para poder llevar la libertad, para poderle llevar el amor, llevar la presencia de Dios. Pero ese eslabón terrible en el cual muchos están cayendo, dice que cuando juzgamos a alguien abrimos las puertas al acusador. ¿Por qué le abrimos las puertas al acusador? Porque los primeros, aunque cuando nosotros estamos juzgando, entonces hay otro que nos juzga a nosotros.
entonces nos califica como personas que no somos de la luz, sino como personas que tenemos atadura. No podemos condenar a nadie. No podemos. 2 Corintios 10:5, por favor, léame esa cita. La falta, cuando nos dice que usted y yo tenemos que llevar la presencia de Dios para que sean libres de atadura las personas, para poderlos ayudar a salir del pecado, de la naturaleza caída. Entonces, cuando pasa esta situación en nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, podemos edificar, levantar, darle testimonio, hablarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos, porque el amor de Dios está en nuestras vidas. Pero cuando nos convertimos en jueces, entonces hay uno que acusa nuestras vidas. ¿Y qué dice 2 Corintios 10:5? ¿Qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo tenemos que llevarlo a la obediencia, porque el mismo amor de Dios nos induce y nos lleva que derribar esos argumentos, los argumentos que le abren un canal a nuestras vidas para que nosotros mismos, convirtiéndonos nosotros en jueces, entonces venga Satanás a juzgarnos a nosotros mismos. Dios nos abre el corazón, Él nos abrió el camino del perdón, el camino del amor en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos nosotros amar, porque de la misma manera que Él nos amó a nosotros, usted y yo podamos amar. El amar, hay otro sistema, hay un detalle también. El amar y el amor de Dios es llevarle la palabra, es llevarle al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la salvación, pero no a formar parte con las personas. Porque, se lo digo porque hemos conocido muchos casos que dicen, no, pero es que el amor de Dios dice, y vienen y hacen amistades y participan con las personas que necesitan salir de allí. Pero ¿qué pasa? Se involucran tanto, se trata de ir de beso a beso y de llevar, de participar de lo que la persona hace. No, nuestro deber es llevarle la palabra, nuestro deber es llevarle el amor de Dios, predicarle la palabra, predicarle el amor de Dios a través de la misericordia, en clamor, en oración, en intercesión. Cuando tenemos el amor de Dios, cuando hay luz en nuestra vida, podemos alumbrar. Pero cuando estamos en tinieblas, entonces dice que nos convertimos en homicidas. Pero queremos nosotros ser partícipes y ser instrumentos de bendición donde quiera que Dios nos lleve, en las familias, primeramente, nuestros vecinos, amigos, familiares. Continuar con Jesucristo nos dice en Mateo 9:35, y en todos los evangelios nos habla que Él predicaba, Él llevaba sanidad, liberación en todo lugar donde Él andaba. Entonces vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias al Señor por su amor. Vamos a orarle al Señor.